Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo un mensaje para Michael. Sí, licenciado, buenas tardes. Buenas tardes, Michael Estuardo. Fíjese que me dice de Propec que por favor se comunique con Wendy, la asistente del jefe del departamento. No sé si usted tiene el correo de ella. No, licenciado, pero ¿de dónde? ¿De qué departamento es, perdón? De Propec, de los que de la práctica. Le voy a poner ahorita en el chat el correo de ella, porque usted no está en la lista. Sí, licenciado, es que fíjese que tuve un inconveniente para inscribirme, entonces con ellos estaba resolviendo, por eso hasta ahorita me estoy integrando a la práctica. Entonces ella tiene que darle un documento, fíjese. Muy bien. Donde me están autorizando a mí a que lo suba en la lista. Muy bien, licenciado. Entonces, yo voy a comunicarme con ella y... Ahorita le estoy poniendo aquí el correo en el chat. Y usted puede quedarse hoy con nosotros, pues, ¿verdad? No hay inconveniente. Pero sí tiene que comunicarse con ella. propecwendy20@gmail. ¿Cómo? Es propecwendy20@gmail.com. Está bien, licenciado, muchas gracias. Dice, ella me escribió hace rato, dice, si se integra al grupo, necesito que se comunique conmigo de inmediato al correo para que proporcione varios datos. Entonces, ya están mandados. Muy bien, licenciado, muchas gracias. Está bien, Michael, en cuanto pueda, por favor, se comunica ahí conmigo. Bien, compañeros, vamos a esperar que si ya está el licenciado Aldana por acá con nosotros, vamos a buscar. No se ha integrado. Bueno, vamos a ver si podemos mandar una invitación ahorita. Yo tuve que salir en la mañana y ahorita que venía así me agarró tráfico. Eso me conecté hasta después de las 2, pero sí está muy complicado el tráfico. Por las lluvias, ¿verdad, licenciado? Desde la madrugada de hoy. No sé si fue la lluvia, no sé, pero hoy sí estaba. Pero ya estamos acá. Yo le había dicho al licenciado que empezara él, pero parece que no se ha conectado. Vamos a ver qué. Pues miren, jóvenes, las actividades de hoy, primeramente vamos a ver ese video del que habló el licenciado, ¿verdad? Vamos a tomar ese video como lección inaugural de la práctica de economía, ¿verdad? Este video dura como entre 57 a 60 minutos, pero no fue posible editarlo. Entonces, yo tengo controlado dónde empezar, dónde hacer un corte y luego dónde continuar y dónde finalizar. Aquí lo importante, compañeros, de tomar nota de lo que lo que dice el licenciado Dana en este video, es que al finalizar podemos hacerle preguntas. Pero todo lo que estamos trabajando ahorita, en estas semanas, incluyendo lo que dice el video, lo necesitamos para hacer el plan de investigación. Igual que el trabajo de investigación que ustedes van a hacer esta semana
y van a entregar el próximo sábado, la importancia de ese trabajo es que es la base para que podamos hacer el plan. Si no investigamos sobre el tema, no podemos hacer el plan y sobre todo no podemos construir la matriz de investigación, ¿verdad? La matriz de investigación nos va a decir cuál es el problema, cuál es la causa del problema y cómo vamos a comprobar lo que nosotros decimos que es la causa. No podemos inventarnos las cosas, sino tenemos que investigarlas. Entonces, digamos, dentro de la primera etapa hay algunas fases, ¿verdad? Esta fase que estamos desarrollando, digamos, en los primeros 3 sábados, es la fase indagadora. Estamos indagando sobre el tema. Como todo investigador, ¿verdad? Cuando le presentan un asunto para desarrollar una investigación, primero tiene que indagarse. Luego, ya que ha indagado, ya que está indagado, empieza a formular el plan, ¿verdad? Pero si no tiene conocimiento de lo que investigar, no puede hacer ningún trabajo, así como cuando uno hace consultorías, ¿verdad? Uno primero indaga si puede abordar el tema que le están proponiendo para una consultoría, ¿verdad? De lo contrario, es más difícil realizar una investigación. Entonces, estos 3 sábados estamos nosotros en esta fase indagadora para que todos los estudiantes de la práctica tengan los insumos necesarios, ¿verdad? Para hacer el plan de investigación, porque si ustedes ven el cronograma de actividades que nosotros tenemos o el programa de actividades, este día tendríamos la organización de grupos y junta directiva. Prácticamente eso ya lo tenemos. Luego las indicaciones del tema de investigación para la otra semana, que ustedes tienen que distribuirse entre los 7 grupos, qué va a investigar cada grupo y cuándo lo va a presentar, es decir, qué va a ir primero. Y la lección inaugural. Si el otro sábado no nos diera tiempo a escuchar todos los temas, continuaríamos el siguiente sábado, porque no se trata solo de exponer, sino que de que todos entendamos de qué estamos hablando, porque nos va a servir para hacer el plan. Yo sigo insistiendo en eso, ¿verdad? No es solo que ya expusimos y se terminó, no, eso lo expongo, que lo comprendamos todos, porque con base a toda esa información vamos a formular el plan de investigación y lo que sigue, ¿verdad? ¿Quién me está llamando el licenciado Aldana? ¿Sí? ¿Qué manda? No, pero debe ser otro vínculo. Yo le acabo de enviar ahorita el de la reunión de ahorita. Ya. Entonces, cuando usted entre, empezamos con el video. Bueno, está bien. Un momentito, vamos a empezar con el video. Lo voy a buscar aquí, compañeros.
¿No, Dali? Ahorita voy a ver. Pero no, solo debiera de dar clic usted en el enlace. Pero no. Bien, aquí dice vista nada más. Pero no me dice que le. Es que no hay que meterse a la llamada, sino hay que meterse al enlace. Ahorita le mandé otra. Ahorita le envío otra. Sí, aquí me está diciendo a mí. Sí, ya supuestamente debería estar usted aquí. No sé. ¿Y ahora? Ahorita ya le di admisión. Ah, bueno. Bueno, ya logré unirme, compañeros. Bueno, entonces Ya, vamos ya a... está, es que el licenciado Imeri, ¿sí se me oye? Sí, Ah, bueno. vamos a tratar de poner el video. Entonces ya les expliqué a los compañeros pues la importancia y que le pusimos lección inaugural, pues, pero más es información que nos va a interesar. Voy a estar aquí de compartir. No sé si logran ver, por favor. Ahí está, Lick. Sí, licenciado. Se ve, licenciado. Ahí está. Entonces, pongamos atención, compañeros. Los que enseñan geopolítica y geoestrategia son grandes viajeros, conocen mucho. Cuando hablan de países es porque ellos ya estuvieron ahí, ya los conocen. Hay un mexicano que se llama Alfredo Jalife Rame, por ejemplo, que él constantemente pues vive haciendo análisis geoestratégicos, y cuando habla de Rusia y cuando habla de el Medio Oriente, cuando habla de Europa, es porque él ha estado ahí, conoce los lugares, ¿verdad? Entonces, la importancia también de viajar. Entonces yo quería empezar por motivarlos. Miren, por ejemplo, hablando de la guerra esta de Ucrania, solo les quiero mostrar, yo tengo una enciclopedia, les voy a mostrar un tomo. Quiero que lo vean. Es una enciclopedia de las grandes guerras. Así vamos a ver cómo se lee mejor.
así tal vez lo logran ver. Grandes guerras de nuestro tiempo. Son 10 tomos, de los cuales este es el primero. 6 tomos son de la Segunda Guerra Mundial y los otros 4 son de otras guerras, ¿verdad? De la guerra de Vietnam hasta la intervención de Estados Unidos en Guatemala. Está ahí también escrita en esta enciclopedia. No voy a insistir mucho en este tema de la guerra. Se los voy a dejar como motivación para que estudien la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, que fueron grandes guerras. No se les llama mundiales, aunque fueron localizadas básicamente en Europa. Entonces, para empezar mi presentación, voy a tratar de presentar una serie pues de láminas que elaboré. Voy a ver cómo funciona la cosa. Voy a presentar en este momento toda la pantalla. De acá. Y dice, luego me voy acá. No sé si ven, por favor me dicen si ven la presentación. No se ve. ¿Está bien, Ali? No se ve. No. Permítame entonces. Permítame, tenemos que saber dónde se están desarrollando los eventos. Entonces, ¿qué estoy haciendo mal? Compartir. Y luego no se ve tampoco. Ya. ¿Se ve? Ya se ve, licenciado. Ya se ve, Ya. Ali. Excelente. Muy bien, muchas gracias. Miren, dice práctica profesional de economía, ¿verdad? Geopolítica y geoestrategia. Vamos a empezar. La geopolítica dice, el estudio de la vida e historia de los pueblos en relación con el territorio geográfico que ocupan y los factores económicos y raciales que los caracterizan. Tengo ahí marcado en color verde lo que es la historia y lo que es el territorio geográfico, o sea, la geografía, para que vean pues la vinculación que existe entre lo que es la historia y lo que es la geografía. Eso es la geopolítica, ¿verdad? Para poder entender qué está pasando ahorita, tenemos que saber entonces poco de historia y tenemos que saber dónde se están desarrollando los eventos. Pasemos a la siguiente. Dice la geoestrategia. Es parte, dice, de la geopolítica que estudia el valor militar de un lugar según su ubicación y sus elementos geográficos. Por ejemplo, Centroamérica es un lugar estratégico. Tiene, por ejemplo, está bañada por los 2 océanos. Tenemos, pues, ¿verdad? El Océano Pacífico, el Océano Atlántico. Estamos cerca de Estados Unidos. También eso nos hace muy importantes porque nuestras importaciones van básicamente a Estados Unidos y también nuestras importaciones vienen de ahí. Entonces, Centroamérica es importante, pues desde el punto de vista de la estrategia, es importante esta región. Y de hecho, toda Latinoamérica
es muy importante para Estados Unidos, que es el imperio actual. Es muy importante porque ellos, a pesar de que no hablan mucho de Latinoamérica, no es porque no sea importante para ellos, al contrario, no hablan mucho porque es demasiado importante para ellos. Aquí tienen ellos, miren, yo he oído, por ejemplo, a un famoso, precisamente a un sociólogo, doctor en sociología, egresado de Harvard, que es argentino, que se llama Atilio Borón, que se lo recomiendo. Después de terminar la plática, les voy a dar un listado precisamente de estos sitios que yo visito, de estos youtubers famosos, ¿verdad? Que ahora son famosos, donde uno aprende mucho. Entonces, dice Atilio Borón que para Estados Unidos, Latinoamérica es más importante que Europa. Podría desaparecer del mapa Europa, que ellos no sentirían mucho, o que desapareciera África, peor. Ahí mejor si desaparece, pero que no vaya a desaparecer Latinoamérica, porque aquí está Venezuela, que es la mayor reserva de petróleo del mundo, a pesar de que no se está explotando. Arabia Saudita es la gran exportadora, digamos, de petróleo, pero la reserva que tiene Venezuela es mucho más importante que Arabia Saudita, la más grande del mundo. Aquí está la mitad del agua dulce del planeta. Está lleno de metales preciosos. Aquí hay oro, aquí hay litio, aquí hay de los famosos materiales pues, estratégicos que usan ahora para la elaboración de cohetes, la elaboración de celulares, de televisores, todo eso existe en esa región. Por eso es estratégico. Y ellos la consideran como que fuera le dicen el patio trasero, porque ellos siempre han sido los que han manejado el área. Ahora se les está colando China, ya se les metió por ahí, también se ha metido Rusia, y eso a ellos no les gusta. A ellos no les gusta porque ellos consideran que, por eso está aquella famosa frase, América para los americanos, porque ellos hasta se autoimpusieron ese nombre, ¿verdad? Cuando ellos dicen somos americanos, como que nosotros también no fuéramos americanos. Ellos son americanos y nosotros pues somos guatemaltecos. Y si le preguntan a ustedes a un gringo dónde queda Guatemala, no sabe. No sabe dónde queda, piensa que es parte de México. A veces no sabe ni dónde queda México. Son muy ignorantes en cuanto a geografía. Eso lo hemos probado nosotros. Yo lo he probado. No saben dónde queda Guatemala. Nosotros sí sabemos dónde queda Estados Unidos y de hecho ubicamos a muchos estados y hemos estado ahí también. Entonces, vamos a pasar, para ir contextualizando, vamos a pasar a una cuestión muy importante. Voy a ver si subo un poquito esto para que se vea más. No, perdón. Aquí está. No sé si logran ver bien esta. Yo no la logro ver bien. No se logra ver bien, licenciado. No se lo ve, Ali. Dele clic a la diapositiva, Alec, y sube la diapositiva. La subo, ¿cómo la subo? Si lo pone como presentación, ahí ya le funciona. ¿Manda? Si lo pone como presentación, ahí abajo donde dice 87%, el lado derecho. Perdón. Un poquito más pequeño. No, a la izquierda, Lick. Bueno, ahí ya se ve. Ahí se mira. En el anterior.
En el anterior que había bajado un poco. Ah, ya. Aquí, ¿verdad? Bueno, lo que quiero, vamos a ver si se le baja un poquito el tamaño. Tamaño de los 5 países más grandes del planeta, en millones de kilómetros cuadrados. Miren cómo es importante esto. La Tierra tiene 510.1 millones de Pues kilómetros estoy cuadrados. presentando ahorita. Rusia es el más grande. Tiene 17.1 millones, ¿verdad? Equivalente a un 3.35%. Ah, ok. Antes, Vaya. la Está URSS, bueno. que Vaya, estaba vos. formada por 15 repúblicas, medía 22.4 por 22.4 millones de kilómetros cuadrados. Con la desintegración de la URSS, que fue en el 91, Rusia, pues, las 15 repúblicas se volvieron independientes, pero Rusia sigue siendo la más grande. Perdió alrededor, más o menos por aquí tenía el dato, pues perdió unos 5.3 millones de kilómetros respecto a lo que tiene actualmente, que son 17.1. Luego sigue Canadá con 9.9 millones de kilómetros, equivalente al 1.94% de la Tierra. China, un 9.6, está en tercer lugar, con 1.88%. Estados Unidos, 9.5, un poco parecido al tamaño de China, de 1.86%. Y Brasil tiene 8.5 millones de kilómetros cuadrados, equivalente a 1.67. Por todos, ante la ONU, son 193 países, ¿verdad? Entonces aquí solo estamos poniendo los 5 más grandes. Luego vamos a la siguiente. Aquí están los 5 países más poblados de la Tierra, año 2022. Eso está en millardos. Nosotros tenemos la medida en millardos, ¿verdad? ¿A cuánto equivale un millardo, compañeros? 1.000 millones. 1.000 millones. En los Estados Unidos, ellos, no sé, ¿verdad? Como ellos siempre imponen las cosas, al millardo le llaman billón. Nosotros, el billón, para nosotros es 1.000.000 de millones. En cambio, ellos a los 1.000 millones le llaman billón. Quizá para presumir de que alguien es billonario, ¿verdad? Porque hay algunos que tienen miles de millones de dólares, entonces les llaman billonarios. Pero nosotros sí nos manejamos bien. Nosotros usamos la palabra millardo para 1.000 millones. La Tierra tiene entonces 7.9 millardos. Esa es la población. Vamos acercándonos ya prácticamente a los 8.000 millones, ¿verdad? 8.000 millones de personas, de los cuales China tiene 1.389 millones, o sea, un 17.6%. La India tiene 1.329, o sea, un 16.8%. Solo sumando estos dos, tendríamos un 34.4% de la población del planeta. Estados Unidos tiene 327 millones, igual a un 4.1. Indonesia tiene 262 millones, igual a un 3.3%. Y Pakistán tiene 211 millones, igual a 2.7. Entonces aquí, fíjense que el hecho de ser un país grande no quiere decir que sea los más poblados. Voy a regresar, vean estos dos que tengo señalados en verde, son los únicos que aparecen entre los más grandes.
¿verdad? Aquí está Rusia, ¿verdad? Y está Rusia, y mejor dicho, aquí está China y Estados Unidos. Son los únicos que aparecen dentro de los más poblados, y de ahí no aparecen los demás. Perdón. Entonces, estos son los más grandes en tamaño, estos son los más poblados, solo China y Estados Unidos aparecen dentro de los más grandes, también con poblaciones grandes. Bueno, sigamos. Fíjense que aquí me voy a detener un poquito en el tema de la geopolítica después de la Segunda Guerra Mundial. Mire, la Segunda Guerra Mundial comenzó en 1939. La inició Adolfo Hitler, que era una potencia. Entonces comenzó a pretender ampliarse. Es decir, siempre los imperios tratan de ampliarse, ¿verdad? O los países con pretensiones hegemónicas tratan de ampliarse. Entonces, después de que Alemania perdió la Primera Guerra Mundial y en el pacto de Versalles se le impusieron muchas sanciones a Alemania, Alemania cayó en una crisis tremenda. La Segunda Guerra Mundial terminó en 1918, comenzó en 1914 y terminó en 1918. Hitler participó en la Primera Guerra Mundial, era cabo y fue herido de gravedad en lo que fue la Primera Guerra Mundial. Entonces, el tipo era un tipo con una personalidad bastante rara. Entonces él, cuando regresó de la guerra y vio lo que había pasado con el Pacto de Versalles, en donde le impusieron sanciones económicas a Alemania, entonces él como alemán, austriaco mejor dicho, porque él nació en Austria, él se incorporó a un partido famoso, ¿verdad? Que se llama Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, cuyas siglas son NSDAP. NSDAP. Por eso es que se le llaman nazis, porque cuando uno lee por ahí el nombre en alemán, hay una Z por ahí, y por eso se le dice nazis por el nombre del partido. Él se incorporó a ese partido y comenzó a escalar. Comenzó a escalar posiciones y era un buen orador y tenía un ego muy grande, y además tenía un proyecto que era engrandecer a Alemania. Pero él tenía ideas muy radicales, tenía ideas, por ejemplo, racistas. Él consideró que las minorías que vivían en Alemania eran razas inferiores, especialmente los judíos. Por eso fue que inició él se habla pues de un exterminio de judíos en la Segunda Guerra Mundial, porque él odiaba a los judíos. Porque mientras ellos fueron a la guerra, los judíos no fueron a la guerra, y otras minorías tampoco fueron, ¿verdad? Solo iban los alemanes. Entonces él tenía mucho resentimiento. Y así fue escalando y escalando, y en 1933 él llegó a ser canciller de Alemania. Canciller de Alemania, y de ahí nadie lo detuvo, ¿verdad? 1933. Entonces,
Después de la guerra, que no se las voy a explicar, ¿verdad? No se las voy a explicar, él invadió prácticamente toda Europa, invadió como 11 países de Europa. Lo primero que hizo fue invadir Austria, pero los demás países del mundo lo vieron como algo normal, porque él era austriaco. Entonces él invadió primero en el 1938, invadió Austria, se la anexó a Alemania, y también otra parte de Checoslovaquia que se llaman los Sudetes. Ahí lo dejaron hacer, pero cuando empezó la Primera Guerra Mundial, es el 1 de septiembre de 1939, cuando invadió Polonia. Ahí es donde todo el mundo se puso nervioso. Se pusieron nerviosos los europeos, se pusieron nerviosos los ingleses, los rusos, en fin, todo el mundo empezaron a ver que la cosa no iba a parar, que era un tipo indetenible, pues, ¿verdad? Entonces conquistó toda Europa y esa fue la famosa Segunda Guerra Mundial de 1939 hasta 1945, en donde fue derrotada la Alemania nazi prácticamente por los rusos. En las películas nos han querido vender que el gran ganador de la Segunda Guerra Mundial fue Estados Unidos, pero Estados Unidos entró tarde en la guerra, entró a finales de 1941 con un pretexto. Se habla, los gringos siempre usan pretextos para hacer guerras. Entonces, en a finales del 41, los alemanes que eran aliados los japoneses, que eran aliados de Alemania, así como Italia también era aliada de Alemania, los japoneses atacaron una base naval que tenían ellos en Hawái, los gringos, que se llama Pearl Harbor. Entonces atacaron los japoneses atacaron, y ese fue el pretexto que usaron los gringos para entrar a la guerra. Mataron a muchos soldados ahí. Dicen que los verdaderos líderes de Estados Unidos estaban al tanto de ese ataque y sin embargo no les importó, ¿verdad? Así como las Torres Gemelas, que también se habla que fue un pretexto que usaron los gringos para invadir Irak, para invadir Afganistán. Igualmente usaron ese pretexto del ataque de Pearl Harbor para meterse en la guerra, y al final terminaron ellos siendo ganadores, ¿verdad? Pero quienes ganaron verdaderamente la guerra y pusieron más muertos fue la Unión Soviética, y fueron los primeros que llegaron a Berlín el 16 de abril de 1945. Rusia tomó Berlín. Miren, después después de la derrota de Alemania, ¿verdad?, que se suicidó Hitler junto con Eva Braun, que era su esposa, se acabó la guerra y se reunieron los ganadores en un famoso lugar que se llama, por aquí lo apunté, en Pearl Harbor murieron 2.400 soldados. Eso queda en Hawái. Después hubo una conferencia de Yalta que se realizó en Crimea, que era parte de Ucrania. Ahí se reunieron, hay una famosa foto en donde se tomaron la foto Winston Churchill, que era el primer ministro inglés, también estaba Roosevelt, ¿verdad?, Franklin Delano Roosevelt y Joseph Stalin. Prácticamente lo que hicieron en esa reunión, en la conferencia que se realizó del 4 al 11 de febrero de 1945, se repartieron el planeta.
se repartieron el planeta y aparentemente esa foto era como que éramos cuates, pero inmediatamente comenzaron a distanciarse. Y se creó ya dos bandos, ¿verdad? Lo que es los comunistas, los países comunistas y los países capitalistas. Por eso lo estoy poniendo aquí. Y se organizaron precisamente para enfrentarse, ¿verdad? A la hora de una guerra. Crearon el Pacto de Varsovia, los comunistas, el 14 de mayo de 1955, que incluía las 15 repúblicas, ¿verdad?, que estuvieron unidas desde 1922. Ustedes se recuerdan que Lenin hizo la revolución en 1917 en Rusia, tomó el poder, pero desde 1922 se creó la URSS, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eso quiere decir URSS. Y eran estos países, miren: Armenia, Rusia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Estonia, Georgia, Letonia, Lituania, Azerbaiyán, Moldavia, Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán y Ucrania. Esas eran las 15 repúblicas, y también había otros países que se unieron a ese famoso Pacto de Varsovia, que era Albania, 7 países: Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y Alemania del Este. Fíjense bien que estoy poniendo en verde. Licenciado Antonio. Sí. Muy buenas tardes. Disculpe Sí, buenas mi tardes. ignorancia. ¿Y Yugoslavia? Los dos frentes que se abrieron después de la Segunda Guerra Mundial, ahí vino la Guerra Fría, y entonces los signatarios originales de este pacto fueron 12: Estados Unidos, Canadá, Bélgica, Dinamarca, Francia, Holanda, Islandia, Italia, Luxemburgo, Noruega, Reino Unido y Portugal. Después miren cómo se ha ido ampliando. La primera ampliación fue Grecia y Turquía en el 1952. La segunda ampliación fue Alemania Occidental, y que fue en el año 55. Y luego, después de que la caída del muro de Berlín, que fue en 1989, ya se unió la Alemania Occidental con la Alemania Oriental para formar una sola Alemania, y esa Alemania del Este se incorporó en 1990 para formar una sola Alemania. En la tercera ampliación fue España en 1982, y la cuarta ampliación fue Polonia, Hungría, República Checa. Fueron 3 países. Fíjense bien, es importante que miren ese número 1999, porque ahí fue cuando se desintegró la Unión Soviética. Y fíjense que el último gobernante de la Unión Soviética fue Gorbachov, Mikhail Gorbachov. Cuando se desintegró la Unión Soviética, lo que es Estados Unidos y la Unión Europea le dijeron a Rusia que no se preocupara, que no iban a ampliar ni una pulgada más hacia el este, porque se puso nervioso, Rusia se puso nerviosa pues, con la desintegración, ¿verdad? Entonces, pero miren, después del 99 siguió la ampliación, vino una quinta ampliación, aquí Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumanía, Eslovaquia y Eslovenia, 7 países se integraron a la OTAN en 2004. Luego hubo una sexta ampliación, Albania y Croacia. Esta Croacia era parte de Yugoslavia, miren. 2 países más en el 2009, y hubo una séptima ampliación de Montenegro en el 2017.
O sea que total ahorita tiene 30 países la OTAN. Y dijeron que ya nos iban a ampliar, ¿verdad? Pero ellos dicen que ellos no lo han hecho, sino que han sido los países los que han decidido por su propia voluntad integrarse a la OTAN y toda la cosa. Así es como están las cosas actualmente. Y hay 2 países que están en lista de espera, que es Suecia y Finlandia. Los 2 países tienen límite con la Unión, con Rusia ahorita. Tienen límite. Entonces, lo que quiero seguir explicando es, esto es como ustedes están enterados, Rusia invadió Ucrania, o una parte de Ucrania, pues el 24 de febrero de 2022, a la actualidad. Aquí hay datos muy importantes, miren. La caída del muro de Berlín fue el 9 de noviembre del 89. Quiere decir que ahí fue donde se cayó el muro de Berlín que separaba a la Alemania del oeste de la Alemania del este. Y de ahí empezó ya las negociaciones para la unificación, ¿verdad?, de Alemania. Luego, la desintegración de la URSS fue el 26 de diciembre del 91. Quiere decir que ahí que las 15 repúblicas se desapareció la URSS y se volvieron repúblicas independientes. Entonces quiero que vean, aquí miren estos países, por ejemplo, que eran del Pacto de Varsovia: Estonia, Letonia, Lituania, que están en verde, y los 7 países que les mencioné: Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría, Polonia, Rumanía y Alemania del Este, ahora ya forman parte de la OTAN. Fíjense bien, estos de las 15 repúblicas, mire, 3 ya son de la OTAN, 3. Y Ucrania, ¿verdad?, que ha querido también unirse a la OTAN. Pero resulta que vamos a seguir. Entonces, les quiero leer esa partecita. El último presidente de la URSS fue Mikhail Gorbachev. Entonces, James Baker, secretario de Estado de George Bush padre, porque también el hijo fue presidente, ¿verdad?, prometió Gorbachev que la OTAN no se extendería 1 pulgada hacia el este. Fíjense bien, 1 pulgada. Solo que no lo escribieron, ¿verdad? No hubo ningún documento donde haga constar eso. Se lo dijeron nada más de palabra a Gorbachev, a Gorbachev. Y fíjense bien esta intervención. Estos tipos, miren, en Estados Unidos hay 2 clases de políticos. A unos les dicen halcones y a otros les dicen palomas. Los halcones son los partidarios del uso de la fuerza. Son aquellos que van a las guerras, que les encantan las guerras. James Baker, ya ven ustedes que, por ejemplo, George Bush, ¿verdad?, atacó a Irak, ¿verdad?, digamos la guerra del Golfo y todo eso. Y Paul Wolfowitz, que era subsecretario de Defensa del gobierno también de George W. Bush padre, dijo, fíjense bien, eso no es que lo haya dicho él así públicamente, sino que después se coló, que el problema con Rusia no era el comunismo. Ese ha sido el pretexto, digamos, ¿verdad?, del comunismo, sino que era una amenaza para Estados Unidos por su tamaño y poderío económico y militar. En tiempo de Clinton, Putin, el que dirige ahorita Rusia, ¿verdad?, es el presidente de Rusia,
quiso ser parte de la OTAN. No, perdón, de la OTAN, de la Unión Europea, aparte de la Unión Europea. La Unión Europea son 27 países de Europa, ¿verdad? Y la OTAN incluye a otros países, incluye a Estados Unidos, incluye a Canadá, incluye también a Inglaterra. En cambio, lo que es la Unión Europea, pues prácticamente tiene 27 países, porque ya se salió lo que es el Reino Unido, Inglaterra, se salió a través de el Brexit, que se le llama, ¿verdad? Se salió. Entonces, fíjense bien, quiere decir que para Estados Unidos era un pretexto esto. Entonces, ahora que Ucrania, que está cerquita de Rusia, ha pretendido formar parte de la OTAN, de la Unión Europea, eso Putin, ¿verdad? Que es una estratega. Y permítanme decirles, aclararles también algo. Rusia es un país capitalista. Putin no es comunista. En lo que es el Congreso de Rusia, el Partido Comunista tiene diputados, pero no son mayoría. La mayoría la tiene el partido de Putin. Y Putin no es comunista, es un país capitalista. Entonces, les dijo que había una línea roja que no debían de pasar, que era que Ucrania se integrara a la OTAN, porque hasta ahí van a llegar. Porque resulta que si un misil se lanza desde Ucrania, en 5 minutos está en Moscú. En 5 minutos. Entonces, Rusia ha sido muy categórica en eso. Por eso fue que tomó esa medida de invadir la parte este de Ucrania, ¿verdad? Para demostrar, pues, que él no estaba dispuesto a permitir que la amenaza llegara tan cerca. Vamos a pasar a este siguiente. Miren, después de que la desintegración de la Unión Soviética, ahí se dio una situación, imagínense ustedes lo que pasó cuando llegó Arzú al gobierno. Allá fue peor, ¿verdad? Allá fue peor porque todo era estatal. Entonces, con Boris Yeltsin, que era un tipo que participó políticamente precisamente en la desintegración de la Unión Soviética, él quedó de presidente, ¿verdad? Y estuvo 2 periodos, del 19 de julio del 91 al 9 de agosto del 96, y después estuvo otro periodo del 9 de agosto del 96 al 31 de diciembre del 99. Este tipo era un tipo neoliberal que privatizó todo, favoreciendo a su familia. Las empresas fueron prácticamente, así como hicieron con Guatel aquí en Guatemala, ¿verdad? Que prácticamente lo regalaron. Igualmente hicieron en Rusia. Todas las empresas fueron privatizadas y de ahí fueron los mismos funcionarios que antes eran comunistas, se volvieron, les llaman oligarcas allá, porque ellos compraron precisamente a precio de quemazón todas las empresas, ¿verdad? Entonces, Putin era un tipo que era funcionario de Boris Yeltsin. Este era un espía que era de la KGB, el equivalente a la CIA de Estados Unidos, allá se llama KGB. Él fue espía en Alemania, o sea que habla alemán, y el tipo, después de que murió y Boris Yeltsin, porque era un borracho, era un tipo muy borracho,
que se murió, pues, ¿verdad? De tomar. Entonces, el que lo sustituyó fue Vladimir Putin. Cabal, miren, cuando él dejó el poder, lo toma Vladimir Putin el 31 de diciembre del 99 y estuvo poquito tiempo, ¿verdad? Hasta el 7 de mayo del 2000. Después hubo elecciones y él ya hizo un periodo de 4 años, del 7 de mayo del 2000 al 7 de mayo del 2004. Y luego otro periodo fue reelecto del 7 de mayo al 2004 y del 2004 al 7 de mayo del 2008. Como no se permitía una tercera reelección, entonces puso a un hombre de paja, digamos, se le llama cuando alguien solo está como parapeto. Ese es Dmitry Medvedev o Medvedev. Estuvo un periodo del 7 de mayo del 2008, estuvo 4 años, ¿verdad? Al 2012, y luego retomó el poder Vladimir Putin otra vez, del 7 de mayo de 2012 al 7 de mayo del 2018. Ahí ya cambió el número de años, mire, ahora son 6 años. Y ahorita está desde el 7 de mayo del 2018 y vence en el 2024. A saber qué irá a pasar, ¿verdad? Porque es el hombre, miren, ha estado en el poder desde 2000 a 2022, prácticamente pues lleva 20 años en el poder, ¿verdad? O 22 años. Pero él es el hombre fuerte ahora, el hombre fuerte de Rusia. Ahora vamos a hablar un poco de la guerra de Rusia y Ucrania, que empezó el 24 de febrero de 2022 a la actualidad. Miren, cuando se desintegró la Unión Soviética, Ucrania se volvió un país independiente. En el 91, ¿verdad? Se desintegró la Unión Soviética y Ucrania tuvo un primer presidente que se llama Leonid Kravchuk. Esos son nombres bien difíciles porque son rusos, ¿verdad? Después, en el 2010 y 2014, el presidente fue Víctor Yanukovych, a quien le dan un golpe de estado en el Maidán. Maidán le llaman a una plaza, así como cuando le dieron golpe aquí a Otto Pérez. ¿Se acuerdan que en el 2015 que la gente se reunió en la plaza, en el Parque Central? A él le dieron prácticamente un golpe de estado con apoyo de Estados Unidos porque era afín a Putin. Lo sustituye un congresista después que se llamaba Petro Poroshenko, que estuvo 2014 a 2019, y en elecciones gana un comediante de televisión que es el actual, que se llama Volodymyr Zelensky, en el 2019 hasta la actualidad. Miren, la característica de este gobierno es un gobierno neofascista. ¿Qué quiere decir? El fascismo es una ideología más que todo de Italia. Cuando Benito Mussolini también fue otro líder de Italia, aliado de Hitler, creó el fascismo. El fascismo es una ideología así ultraconservadora, es, digamos, partidaria de la fuerza. Él tenía grupos de choque, por ejemplo, que le llamaban los camisas negras, porque usaban pues como distintivos, ¿verdad? Los distintivos en el brazo. Y entonces también Hitler era partidario del fascismo, por eso se habla de estos gobiernos tipo neofascistas que practican la limpieza étnica. Entonces, fíjense que en Ucrania hay una población rusa. Hay una población rusa que pertenece a Ucrania. Pero resulta que los que están en el gobierno son ucranios.
ucranios. Y ellos no quieren a los rusos. Entonces han practicado la limpieza étnica. Desde 2014 hay una guerra que ni siquiera estábamos enterados nosotros aquí en Occidente, porque esta región se llama región del Donbass. Don es un río famoso de Rusia, ¿verdad? De esa parte de ahí de Ucrania, y Bas quiere decir cuenca. Entonces la región esta del Donbass es una región que está cerca del río Don. Hay una guerra ahí y entonces han proscrito el uso del idioma ruso. Entonces han matado a mucha gente ahí desde 2014. Se practica una guerra entre nacionalistas y separatistas, porque los rusos se quieren separar. De hecho, ya lo lograron, ¿verdad? Han muerto más de 13,000 personas en esa guerra y aquí en Occidente ni siquiera nos habíamos enterado. En esa región se han declarado independientes desde 2014 dos nuevas repúblicas, que se llaman Donetsk y Lugansk, que han sido reconocidas por Rusia. Ninguno más los ha reconocido, porque como los rusos, ¿verdad? Son afines pues con los rusos de Ucrania, entonces ellos han entrado a esa región porque los están acabando, los están matando. Entonces por eso se explica la intervención de Putin en estas dos regiones, ¿verdad? Ahí es donde está la guerra. Putin dice que él no quiere tomar Ucrania y de hecho no lo ha hecho, ¿verdad? Solo ha controlado esa parte este, que es la República de Donetsk y Lugansk, para salvar a esa población. Rusia decidió hacer una operación militar especial que inició el 24 de febrero de 2022. O sea que llevan como 5 meses, ¿verdad?, de estar en esa guerra y aún sigue. También Crimea era parte de Ucrania y ya se separó por un referéndum y se anexó a Rusia el 18 de marzo de 2014. Esto ya no pertenece a Ucrania. Crimea ya es una república que se adhirió a Rusia. Bien, sigamos. Vamos a fijarles, esa es la razón por la cual está metida Rusia ahí, para defender prácticamente a sus coterráneos, porque son, digamos, hablan el mismo idioma. Allá han llegado a matar a maestros que enseñan en ruso, los han llegado a asesinar por usar el idioma ruso. Es como que aquí, bueno, aquí también lo hemos hecho, ¿verdad? Que ha habido una guerra también contra los indígenas, ¿verdad? Que hablan otras lenguas. Igual ahí, pues matan a esa gente. Quiero que vean este mapa, miren cómo es de interesante. Fíjense bien, todas estas son bases militares de Estados Unidos. Miren cómo tienen de rodeada a Rusia. Yo conté más o menos por aquí, creo que está la número 29. Todas están alrededor. Hay unas aquí también por el Japón, ¿verdad? Por el Japón. Y ahí todas estas están rodeando a Rusia. Imagínense ustedes que ustedes tengan un vecino armado que constantemente está peleando con ustedes. Entonces, ¿cómo se sentirían ustedes estar rodeados de enemigos con todas esas bases? Rusia no tiene ninguna base cerca de Estados Unidos y todas estas son de Estados Unidos, miren. Y cada vez quisieran irlo arrinconando más, porque Estados Unidos es una potencia en decadencia.
Es una potencia en decadencia porque China ya le comió el mandado en cuestiones comerciales. Ya China tiene 144 tratados comerciales, ¿verdad?, con 144 países. Y está impulsando una famosa ruta de la seda, que significa pues prácticamente darle la vuelta al mundo, tener relaciones con todos los países, y prácticamente ya tienen conquistada el África, ¿verdad?, porque les han dado mucha ayuda, les han dado ayuda para la infraestructura, carreteras, trenes y todo eso. Y los chinos tienen una política muy interesante, que en inglés se dice win-win, ganar, ganar. Los chinos hacen negocio con cualquiera y no le importa si es negro, si es blanco, si es amarillo, si tiene, si es comunista, si tiene ideas comunistas, tiene socialistas, si es ateo, si es católico, si es evangélico, él no le importa. Él solo quiere hacer negocios, win-win, ganar, ganar. No está imponiendo nada como los Estados Unidos, que ha hecho golpes de Estado pues en toda Latinoamérica, ha hecho un montón de golpes de Estado. Nosotros fuimos víctimas de un golpe de Estado en 1954, precisamente, que eso yo siempre atribuyo a esa fecha como el principio de la desgracia de Guatemala, porque del 54 para acá ya no nos logramos levantar y ya cada vez estamos peor, ¿verdad? Entonces, vean entonces cómo está rodeada Rusia, y ellos tienen un armamento muy sofisticado, son muy peligrosos, tienen armas nucleares. Estados Unidos le tiene miedo a Rusia, y también Estados Unidos está lleno de armas nucleares, pero creo que tiene más Rusia que los Estados Unidos. Y también está Corea del Norte, también tiene bombas atómicas. China, la India también tiene bombas atómicas. Pakistán también tiene bombas atómicas. Miren, están armados hasta los dientes, y por eso es que esto es un polvorín ahorita. Da miedo, ¿verdad?, realmente lo que está pasando. Sigamos. Entonces, miren, la guerra de Rusia, seguimos. Quiero explicarles un tema muy importante. Rusia es el cementerio de los imperios. Por su tamaño y riqueza de recursos naturales, ha sido víctima de constantes invasiones, entre las cuales destacan las siguientes. Quiero que pongan atención en esto. En 1812, Napoleón Bonaparte, que era un gran conquistador también, un gran militar, que también conquistó Europa y todo eso, y decidió invadir Rusia, invadir lo que era en ese entonces el imperio ruso, porque fue en 1812. A los que les gusta la música, les recomiendo la obertura 1812 de Tchaikovsky. Para ver qué belleza de música, que en realidad la música a veces dice mucho sin palabras, ¿verdad? Se oye, por ejemplo, cuando va invadiendo Napoleón, y se oye la Marsellesa, que es el himno de Francia, y se ve cómo va avanzando, digamos, Francia sobre Rusia, y después cómo se oyen campanas y se oyen cosas, se oyen también los famosos esos, los rusos usan una especie como de, ¿cómo le llaman? Como unos cachos, ¿verdad? No sé la palabra exactamente, pero producen un sonido especial
que es propio de los rusos. Entonces también se oyen en la obertura. Escúchenla y se van a dar cuenta que se puede entender que está narrando prácticamente la batalla que se dio. El 23 de junio de 1812 llevó a un ejército de 771.500 soldados entre alemanes y aliados, mientras los rusos disponían de 500.000. Debido a la llegada del invierno, no hubo pasto para los caballos y los soldados se murieron de hipotermia. Las temperaturas en Rusia son terribles. Llegan a 50 grados bajo cero. ¿Saben cuántos regresaron? De estos 771.000, solo 58.000 sobrevivieron. También perdieron 200.000 caballos, más de 1.000 piezas de artillería. La guerra terminó el 5 de diciembre de 1812. Empezó a mediados de 1812 y terminó prácticamente a fin de año, o sea, 6 meses. Eso fue la gran derrota de Napoleón. Después de eso, Napoleón ya siguió todavía gobernando otros añitos, pero ya su final fue en 1815, cuando fue destronado y llevado a la isla, una isla que se llama Elba, y ahí murió preso. Entonces, y quería terminar con esto, la invasión de Hitler, dice. Miren cómo son las cosas. Quiero que vean dos cosas importantes. El 23 de junio de 1812 invadió Napoleón. El 22 de junio de 1941, Hitler llevó un ejército de 4.136.000 soldados, de los cuales 3.5 millones eran alemanes y el resto eran aliados. También dispusieron de 4.900 carros de combate, 4.006 aviones, 49.592 piezas de artillería, 629.200 unidades de transporte y 680.000 caballos. En noviembre llega el invierno, con temperaturas de hasta 45 grados bajo cero. Todo se congela, los soldados y el armamento. Se dice que quien ganó la guerra fue el general Invierno. Ese es el problema con Rusia. No toman en cuenta el clima y se lo lleva el demonio. Murieron 3.050.000 alemanes, 67.000 noruegos, 470.000 finlandeses, 325.000 rumanos, 44.000 húngaros y 1.910 eslovacos. Se estima que la URSS perdió 26.6 millones entre soldados y población civil. La ocupación terminó el 6 de diciembre de 1941. Regresemos. Miren, 23 de junio de 1812, 22 de junio, por un día de diferencia, no fue una fecha igual, de 1941. ¿Cuándo terminó la guerra de Bonaparte? El 5 de diciembre de 1812. ¿Cuándo terminó la derrota de los alemanes? El 6, 5 y 6 de diciembre de 1941. Por un día de diferencia, fueron también 6 meses. Entonces, compañeros, vamos a terminar con una lámina donde quiero mostrarles los más importantes imperios que ha habido. Miren el Imperio Romano, cuánto tardó. 1480 años. El Sacro Imperio Romano Germánico, 1006 años. La República de Venecia, 1000 años. El Imperio Etíope, 704.
imperio Yemer o Gemer, algo así, que es por ahí por Vietnam, creo que Camboya, por ahí existió ese imperio, 629 años. El imperio otomano, ese estaba en lo que es hoy Turquía. Tardó 623 años, ocuparon toda la península ibérica. El imperio portugués duró 560 años. El imperio español, donde estuvimos nosotros bajo la pata de los españoles, 1492 a 1976, 484 años. El imperio inglés, 1824 a 1947, 123 años. Y el imperio norteamericano prácticamente empezó después de la Segunda Guerra Mundial hasta la actualidad. Lleva 77 años, pero está en decadencia. Está en decadencia. Espero no morirme sin verlos acabados a esos gringos cabrones, porque esos son los culpables de la situación que vive Guatemala, porque ellos nos quitaron la oportunidad de ser una potencia. Fíjense que la reforma agraria que hizo Arbenz, al mismo tiempo que estaba haciendo la reforma agraria en Guatemala, en 1951, 52, estaban haciendo también la reforma agraria en Corea. En Corea no intervinieron los gringos, al contrario, apoyaron hacer la reforma agraria. Miren a dónde está Corea ahorita. Solo busquen nada más, porque tienen la facilidad ustedes de tener acceso a Google y le preguntan cuál es el Producto Interno Bruto de Corea, cuál es el de Guatemala, cuál es el Producto Interno por persona, individual. Se van a quedar babosos de cómo se ha modernizado Corea. Yo conozco Corea, ¿verdad? Mis hijas estudiaron en Corea y yo estuve ahí y me pude dar cuenta de lo que es el nivel de vida de que tienen los coreanos. Producto, pues, de que tuvieron a un dictador que los obligó a industrializarse. A los dueños de la tierra se opusieron a la reforma agraria, pero él les dijo, no les estoy preguntando, porque era un dictador, era apellido Park. Por cierto, una hija de él, acaba de ser presidente también de ahí de Corea. Él estuvo 18 años en el poder y mandó a todo el mundo a estudiar a Estados Unidos con la garantía de que al regresar iban a tener excelentes salarios. Regresaron más de los que habían salido, más. Ninguno se quedó en Estados Unidos, todos regresaron. Y mandó a todos a visitar Japón para ver cómo se hacían los barcos. Se lo mandó como turistas a que robaran, digamos, prácticamente la tecnología. Y ellos ahora producen barcos, ya ven ustedes, ¿verdad? Todo lo que nosotros tenemos, nuestros famosos celulares, ¿verdad? Esa empresa Samsung es un monstruo en Corea. Es financiera, produce barcos, produce carros, y está también Hyundai. Entonces, compañeros, esa es hasta aquí termina, ¿verdad? Creo que no me ve, son las 15:20. O sea, me vi un poquito más de lo que pretendía. Pero creo que con la idea que me dio el licenciado Imeri de ir controlando esto con alarmas, logré centrarme, pienso yo, y ahora pues voy a dejar de compartir y entonces
Entonces, podemos, si hay alguna duda, podemos platicar. Bueno, compañeros, ya escuchamos nosotros este tema tan interesante. No sé si alguno de ustedes tiene algo que preguntar al licenciado Aldana o compartir. ¿Una duda, un comentario adicional? Bien, compañeros, disculpen. Y Está apagado el micrófono. perdón. No, fíjese que está. ¿Sí se oye? Sí. Sí, licenciado. Mire, Ahorita sí. Yo ahorita, permítame, vamos, se activó aquí. Yo ahorita detecto algunos errores en ese video. Ya los he detectado. Por ejemplo, ¿por qué se activa esto? Fíjense que yo hablo de 1999 como la desintegración de la Unión Soviética, y eso no fue en el 99. Ahí dice que fue en el 91, pero ahí me equivoqué. Cuando ustedes pueden ver en el cuadro, si ustedes pueden ver el video, ustedes pueden ver en el cuadro que a la hora de la desintegración de la Unión Soviética eran 16 países en la OTAN. Y ahí ahora son 31, porque se acaba de unir Finlandia. Yo les dije ahí en el video, hablaba de que habían 2 países que estaban por ingresar a la OTAN, era Finlandia y Suecia. Ya entró Finlandia, o sea que ahora ya son 31. Eso es para actualizar un poco. Pero ahí en el video yo digo el 99 como la desintegración de la Unión Soviética, no es cierto, en el 91. Y en el 91 ya eran 16 países de la OTAN. Y le dijeron a Gorbachov que no se iban a ampliar ni una pulgada hacia el este. Y ahora ya son 31 países. Entonces quiere decir que a Gorbachov, al pobre Gorbachov, terminó, era un tipo muy inteligente, escribió un libro muy interesante que yo lo leí. Habló él de la perestroika, que era un cambio pues de sistema, ¿verdad? Un cambio de sistema, había más libertad, pero resulta que el pobre terminó muy mal, hasta haciendo anuncios para McDonald's y cosas así, ¿verdad? Y ya el pobre ya murió, y era un gran político, pero terminó, quizás por necesidad, hizo hasta un anuncio de McDonald's. Pero lo que yo les quería decir es que también la guerra de la Segunda Guerra Mundial no terminó en el 41, como yo digo ahí. Terminó en el 45, porque la guerra, los primeros que llegaron a Berlín fueron los rusos. Eso también hay que verlo. Ustedes miran las películas de Hollywood y aparecen los gringos como los grandes ganadores, digamos, de la Segunda Guerra Mundial. A la guerra, precisamente a finales del 41, con el ataque de los japoneses a Pearl Harbor. Esa fue el pretexto de los gringos para entrar a la guerra, y al final salieron ganadores, ¿verdad? Ganadores junto con Rusia y junto con Inglaterra. Lo que yo les digo ahí, ¿verdad? Que los gringos son
usa pretextos siempre, ¿verdad? Ya se ha demostrado que lo de las Torres Gemelas fue un autoatentado también, eso está documentado, que ellos echaron las Torres Gemelas y acusaron a unos saudíes de haber destruido las Torres Gemelas. Y en realidad, ¿por qué atacaron? Pues no, atacaron a Arabia Saudita, no que atacaron a Irak, atacaron a Afganistán, el pretexto de que tenían armas de destrucción masiva, lo que se demostró que era una gran mentira, pero ellos invadieron esos países y resulta que a los 20 años tuvieron que salir con la cola entre las patas de Afganistán. ¿Verdad? Ustedes, eso ya lo vieron, muchos de ustedes lo vieron, donde la gente desesperada porque entraron los afganos, ¿verdad? Que son unos campesinos, pues, unos campesinos con armas no tan sofisticadas. Sin embargo, derrotaron a los gringos y salieron huyendo todos los que colaboraban con los gringos. Se cayeron hasta gente que se quería colgar de los aviones y se mataron, ¿verdad? Porque se colgaron. No lograron entrar a los aviones. También igualmente perdieron la guerra de Vietnam, ¿verdad? Salieron también igual así en una... Ahora están ellos, fíjense bien, yo les recomiendo mucho a los que les interese, pues, ¿verdad? Vean, yo veo a un muchacho mexicano que se llama Jesús López Almejo, que tiene un podcast que se llama Tu Profe de RI, tu profe de Relaciones Internacionales. Ahí pueden ustedes oír al cuate cómo comenta lo que está pasando actualmente en la guerra de Ucrania. Zelensky le han dado a los gringos unas cantidades enormes de pisto, le dieron primero 780,000 millones, la Unión Europea le ha dado 50,000 millones de euros, le han dado armas para que Ucrania derrote a Rusia, pero atrás está la OTAN. Los gringos no quieren enfrentarse a Rusia, ¿verdad? Que ponga los muertos Ucrania y ellos le dan armas y le dan pisto a Zelensky. Parece que Zelensky ya lo tienen amenazado, pues, ¿verdad? Que si no da resultados a septiembre de este año, que ya le van a dejar de dar pisto y de dar armas, porque están viendo, pues, que la guerra la está perdiendo. Miren, no es que uno sea, como yo les explico en el video, Rusia no es comunista. Vladimir Putin no es comunista, es un país capitalista, como lo es China también, ¿verdad? O sea que en la campaña de ahorita, por ejemplo, que estamos viviendo nosotros, hay acusaciones, ¿verdad? Acusaciones de que Bernardo Arévalo es comunista, que es socialista, que no sé qué, pero todo eso es campaña sucia, ¿verdad? Porque comunismo ya no hay. Ya no hay. Si hay algo, tal vez sea en Corea del Norte, pero China es un país capitalista, pues exporta a todo el mundo, ha sacado de la pobreza a 800 millones de habitantes. Otro dato también que les quiero dar es que ya China no es el país más poblado, ya lo rebasó la India, porque en China tenía aquella política de un solo hijo, y en cambio en la India no hay restricciones. Entonces ya ahorita los últimos datos son de que la India ya superó a China en población. También la India es otra potencia económica, ¿verdad? Y entonces la Unión Europea se metió a pelear con la Unión Soviética y aquí viene en donde aplica para nuestro caso. Esto fue para la práctica del año pasado, que era sobre la economía circular, y ahora la vamos a hacer sobre la inflación. La inflación. Ayer eché gasolina
Aquí, ahí está. Mire, a 37 quetzales el galón. Eso impacta, ustedes saben que la gasolina y los costos de los combustibles impactan en la inflación. La inflación en Guatemala está alta. Yo voy al súper con mi esposa y le digo yo, aquí hay que venir con casco, le digo yo, porque aquí están tirando a matar. Porque uno se da cuenta de los precios, ¿verdad? Los precios de las verduras, de la fruta, en fin, de todo, todo ha subido. Eso viene para nuestro tema. La inflación tiene que ver, mejor dicho, el alza de los combustibles tiene que ver mucho con la inflación. En Europa, por ejemplo, está también muy alta la inflación. Hay países que tienen arriba del 20% de inflación. Hay otros menos, ¿verdad? Hay otros menos. Por ejemplo, yo ahorita en el mes de junio estuve en París y ahí vive mi hija. Entonces, me di cuenta, pues, de cómo está pegando de duro la inflación, los alquileres, de la comida y todo. Ustedes van a hacer un estudio sobre la inflación. Ese estudio, yo sé que esto que les dimos ahorita los pone a ustedes en contexto de lo que está pasando realmente en el planeta. La guerra de Ucrania no ha terminado, ni se mira visos de que termine, pues, ¿verdad? Porque están empecinados en seguir desgastando a Rusia porque quieren hacer lo mismo que hicieron con Yugoslavia. Yugoslavia en el 90 la bombardearon y hicieron 6 países de uno solo. 6 países. Es mucho más fácil manipular a 6 países que a manipular a uno, ¿verdad? A uno. Yugoslavia era una sola. Ahora hay 6. Entonces, quisieran los gringos también despedazar a Rusia. Y no sé si han visto ustedes la película Oppenheimer, que está ahorita está en las carteleras. Yo vi un documental en YouTube, un documental que se lo recomiendo, sobre quién fue Robert Oppenheimer, que fue el que desarrolló la bomba atómica, que después la tiraron en Hiroshima y Nagasaki, en Japón. Fue una cosa espantosa. Este Robert Oppenheimer, no cabe duda, pues, que él sabía lo que estaba haciendo, pues, ¿verdad? ¿No? En la película tal vez lo quieran poner como un héroe, ¿verdad? Como todo lo que hacen en las películas. Pero en realidad él sabía lo que estaba haciendo. Después se arrepintió y todo de lo que había pasado en Hiroshima. Lanzaron una bomba el 6 de agosto de 1945, ya cuando había terminado la guerra. Ya Japón ya se había vencido, ya se había declarado vencido. Entonces el mensaje no fue para Japón, sino que fue para Rusia. Lanzaron la bomba y ¿saben cuántos se murieron así de quedar? Miren, yo he leído mucho sobre eso. Quedaban los cuerpos como que eran calcomanías pegados en las paredes con la fuerza de la bomba. Y quedó un montón de gente dañada, pues, que se fue muriendo con el tiempo por la radiación. Y 3 días después lanzaron otra bomba en Nagasaki, que era otra ciudad también de Japón. Fueron tan desgraciados, fíjense, que la tiraron a las 8 de la mañana cuando van todos los niños a la escuela. Fue una cosa espantosa. Yo he leído mucho sobre eso. Fue algo terrible. Miren, si se nos viene una tercera guerra mundial, va a ser el acabose de la humanidad. Porque ahorita, como yo explico ahí, hay un montón de países que tienen bombas atómicas. Tienen tantas que con pocas
es suficiente para acabar con toda la humanidad. Miren, aunque las tiraran allá en Europa, el invierno nuclear que le llaman, nos llegaría a nosotros en lo más en unos 6 meses. Llegaría a todo el planeta. Llegaría a la Argentina, llegaría a lo más lejos que ustedes se pueden imaginar, llegarían los efectos de una guerra nuclear. Se acabaría el planeta. Por eso es que los gringos no quieren aceptar que Ucrania sea parte de la OTAN. ¿Sabe por qué? Porque la OTAN tiene un artículo 5 que dice que cualquier país miembro de la OTAN que sea atacado es como que atacaran a los 31 países que lo forman. Todos se irían en contra del atacante. Entonces, si Ucrania forma parte de la OTAN, ahorita no lo es, ni lo va a hacer. Ya Zelensky se reunió con ellos y se regresó así todo enojado porque le dijeron que no. Primero, porque está en guerra. Segundo, porque todavía no reúne las condiciones es muy corrupto también ese país, ¿verdad? Le han dado demasiado dinero y no le han hecho auditoría, ¿verdad?, de todo lo que le han dado, y se han vuelto multimillonarios un montón de babosos de ahí, empezando por Zelensky, que dicen que tiene grandes propiedades en otro lado por si él pierde el poder. No van a dejar que Ucrania sea parte de la OTAN, pero si la OTAN está metida en Ucrania, suministrándole armas y suministrándole pisto. Y Ucrania está poniendo a la gente, a la pobre gente. Manda a gente que no tiene adiestramiento. Dicen que tardan 4 horas. 4 horas tardan vivos cuando se enfrentan a los rusos, porque los mandan al matadero. Son unos desgraciados, ¿verdad? Porque, mire, yo vi un video en donde todos los europeos tomamos el champán y todo eso, riéndose como que es una gran fiesta, y el Zelensky solo ahí en medio, como bravo, ¿verdad? Porque no lo quisieron aceptar como miembro de la OTAN, y entonces ellos celebrando, porque ni modo, ¿verdad? No sus hijos los que se están muriendo, ni sus familiares, ni nadie de Europa se están muriendo en esa guerra. Se están muriendo los ucranianos y están mandando hombres de 18 años a 60 años, ¿verdad? Imagínense que me manden a mí a la guerra, que me manden a mí, ¿verdad? Es 4 horas tardo vivo y me matan. Todo eso son unos desgraciados porque no les importa la gente, ¿verdad? Y ustedes no miran que se hable mucho de la guerra en los medios de Europa, en Estados Unidos y todo. Sí comentan la guerra. Quizás se ve más en YouTube, ¿verdad? Porque yo veo mucho YouTube y ahí sí se habla mucho de que la guerra está dura y hay una carnicería ahí. Y los ucranianos no están ganando la guerra, la están perdiendo. Bien, yo les aclaro estas cosas porque tiene que ver pues con nuestro tema. En primer lugar, yo les recomiendo a los economistas que agarren el tema de la geoestrategia y la geopolítica como tema de interés personal, si ustedes quieren, personal, ¿verdad? Porque uno no debe pensar que Guatemala está aislada del mundo. Es parte de lo que está pasando en el mundo, ¿verdad? Nosotros recibimos los efectos de lo que está pasando en el mundo. Por ejemplo, la inflación importada, esa no la traen los combustibles, ¿verdad? Y también todo lo que se importa. Todo lo que se importa viene más caro. Entonces yo, con el Liceo Inmeri, queremos que ustedes hagan un trabajo de calidad. Miren, hoy en la mañana vi un video
sobre cómo en Europa hay mucha gente famosa que tiene doctorados. Yo no estoy en contra de que la gente saque maestrías y que saque doctorados, pero que tienen que ser maestrías y doctorados donde haya investigación. Por ejemplo, un doctorado no puede ser de 6 meses. Miren, la investigación que se hace en un doctorado por lo menos debe ser de 1 año. Investigación de campo. Aparte es cuando lo escriban y todo eso, ¿verdad? Pero no se deben ustedes ilusionar por engrandecer su currículum, por tener una maestría o tener un doctorado, si no va respaldado por el conocimiento. Estaba viendo que la presidente de la Unión Europea se llama Ursula von der Leyen. Es una mujer, es una alemana. ¿Saben cuánto? Le acaban de descubrir. ¿Saben cuántas hojas tenía la tesis de graduación de la von der Leyen? 40 páginas, de las cuales 30 eran copy-paste. ¿Cómo le aceptaron en Europa un doctorado con una tesis de ese tamaño y que fuera una copy-paste? En todos lados se cuecen habas, ¿verdad? Uno antes decía, puchica, que iba a estudiar a Europa era porque, cuidadito, ¿verdad? O ir a estudiar a Estados Unidos. Pero para ir a engañarse uno mismo, solo para que le digan doctor, yo pienso que está muy equivocado. Yo no estoy en contra de que uno sea doctor. Si ustedes quieren serlo, séanlo, pero gánenselo. Propongan algo interesante. Tiene que haber conocimiento. En un doctorado debe haber conocimiento nuevo. No simplemente reciclar cosas que ya están en internet. Pero que le digan doctor, ¿verdad? Que le digan doctor y ustedes. Porque eso es ridículo. Eso falta de autoestima. Yo soy solo licenciado. El licenciado emérito solo es licenciado. Pero él no se siente menos por no tener una maestría o por no tener. A veces a uno no le da tiempo, pues, ¿verdad? Porque hay que trabajar. No le da tiempo a uno de dedicarse a estudiar. Y el que tenga ese tiempo que lo haga y que se sacrifique y todo por sacar un doctorado, pero que sea real. Entonces no queremos aquí copy-paste, no queremos copy-paste. A mí me mandan fíjense que yo estoy supervisando a 3 grupos de la práctica integrada que se está dando ahorita. ¿Y saben qué me han dado? Los catedráticos, me han dado pruebas de los trabajos que entregan los estudiantes, les han encontrado que son copy-paste totalmente y les han puesto 0. Les han puesto 0. Yo he felicitado al licenciado Soksik, por ejemplo, es un catedrático que me mandó las pruebas. Mire, esto fue bajado de internet. Es una copia. Es una copia. No se engañen. No se engañen. Hagan el esfuerzo. Miren, uno en la vida puede engañar, digamos, a unos, ¿verdad? Puede engañar a unos un tiempo. Hay hasta una frase famosa de esas. Pueden engañar a unos, a muchos tal vez, pero no a todos. No a todos. Al final se van a dar cuenta. Ahí en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos dieron un doctorado, pero de ahí salió Jimmy Morales, le dieron el título de doctor. A un compañero mío también se lo dieron ahí, y al rector, que era Estuardo Galvez, le dieron el doctorado sin asistir, porque era el rector. Entonces, ¿a quién engañan? ¿A quién engañan? El doctor Galvez. ¿Y cuánto le costó? Nada
no le costó nada, ni siquiera pagó por ello, pues, ¿verdad? Era regalada. Entonces, olvídense, sean ustedes profesionales competentes, porque el licenciado le han dicho, mire, Lico, ¿cómo hago yo para entrar allá al Congreso? ¿Cómo hago yo para entrar? Como el licenciado va, es asesor ahí, ¿cómo hago yo para entrar ahí? Es que la gente quiere entrar, pero para ganar bien, pero no están pensando en que hay que trabajar. Si él es asesor es porque a él le piden opinión. Los diputados a los que él asesora le piden opinión y él tiene que dárselas. Si es posible, tiene que darles hasta un borrador de un proyecto de ley y cosas así. Pero no es porque el licenciado sea doctor en economía. Porque si fuera doctor y le pidieran algo y no le entrega, lo que van a hacer es despedirlo. Hay que demostrar en la vida real que cada vez está más competitivo esto y yo los incito a que se preparen, y nos entreguen un trabajo. Miren, el trabajo de ustedes puede ser hasta mejor que una tesis de doctorado, porque estamos viendo 40 hojas de esa von der Leyen y 30 eran de copy-paste. Va a ser mejor el trabajo de ustedes que el que hizo ella para que le dieran el doctorado. Porque ustedes van a hacer una investigación de campo, ¿verdad? Al final vamos a ver cómo logramos hacer ese trabajo, pero va a llevar análisis, va a llevar aplicación de técnicas, de estadística, de matemáticas y análisis económico. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos de ustedes. Que pongan en práctica los conocimientos que ya tienen y que entreguen un trabajo de calidad. Por favor, miren, yo sé que hay veces que uno tiene que entrar a internet, pero siquiera parafraseen, quiere decir que denle otra redacción. Fíjense que este muchacho o estos muchachos de este grupo de la práctica integrada era un trabajo del Perú y dejaron en la palabra Perú en el trabajo. Ni siquiera se tomaron el tiempo de leer que era de Perú. ¿Verdad? Lo bajaron íntegro. Entonces les pusieron 0 y yo los apoyo a ellos. Les dije, los apoyo y me agrada que los hayan castigado porque eso es un robo, eso es una estafa. ¿Verdad? Entreguen lo sencillo que sea, no importa, pero que sea propio de ustedes. Acostúmbrese desde el principio a ser honestos, ¿verdad? Que le cueste a uno, que se desvele uno, ¿verdad? Y si van a hacer el trabajo, que sea un trabajo que ustedes se sientan satisfechos. Es que nos costó y trabajamos y el licenciado viene y nos exigió y aquí está. Y ganamos en la práctica bien. ¿Verdad? Ese es el mensaje que quiero dejarles. ¿Verdad? De la importancia de haber visto esto es precisamente para que vean lo que es la geoestrategia, la geopolítica, y que no se encierren en que Guatemala es el mundo. Guatemala es un país muy pequeño si lo comparamos con todo lo que está pasando alrededor. Y es también influenciada por todo lo que está pasando en el mundo. Entonces, el mensaje de este video era eso lo que pretendía hoy. Por eso lo pasamos, porque sirvió para la economía circular, porque toda esta guerra retrasó la economía circular, que es la economía que protege el medio ambiente. Pero ahora estamos en el tema de la inflación, que también está impactada por los acontecimientos que están pasando en el planeta, ¿verdad? El encarecimiento del petróleo, que eso se refleja en el costo de los combustibles y eso impacta en toda la actividad económica. Eso es, compañeros, hoy.
Entonces, muchas gracias. Si hay alguna consulta, pues ya les dije que yo mismo descubrí que en ese documento hay errores, ¿verdad? Y hay cosas que hay que actualizar. La guerra no terminó en el 41, la guerra terminó en el 45. Todavía se dio la batalla de Leningrado y, en fin, perdieron 26 millones. Los gringos han de haber perdido unos 50,000 hombres, tal vez. ¿Quién puso más muertos? La Unión Soviética, 26 millones. Y los gringos ahora en sus películas, ahora ya los nazis ya no son malos, para los gringos. Ya solo falta que ellos digan que también ellos son nazis. ¿Verdad? Entonces, resulta que ahora lo nazi ya no es tan malo como era antes. ¿Verdad? Que Hitler era un desgraciado porque había matado a 6 millones de judíos. No que ahora también ya los gringos ya también les gusta lo nazi. Dependiendo de las condiciones que se van dando, ¿verdad? Entonces van cambiando de careta. Entonces, compañeros, eso ha sido el propósito de pasar este video. Reconozco yo los errores que hubo y quizá la invitación sea a que ustedes por su cuenta lean sobre la Segunda Guerra Mundial. Yo encontré esa información, pues la bajé de internet, hice investigación y todo, pero reconozco que la guerra no terminó en el 41, terminó en el 45, cuando los rusos fueron los primeros que llegaron a Berlín. No fueron los gringos, fueron los rusos los que llegaron a Berlín, y entonces ahí fue donde se suicidó Hitler, porque prefirió suicidarse antes que lo agarraran, ¿verdad? Si ustedes quieren, fue cobarde porque sabía que lo iban a juzgar, ¿verdad? En los juicios que hubo en Nuremberg, ahí mataron a un montón de nazis que los condenaron a muerte, y a él lo hubieran condenado a muerte con toda seguridad. Entonces prefirió mejor suicidarse y pidió que lo quemaran los cuerpos. Ni siquiera los cuerpos aparecieron, ¿va? Porque les pegaron fuego con gasolina. Y de ahí que hay un montón de leyendas que todavía está vivo Hitler, ¿verdad? Pero no, él se suicidó y ahí terminó todo. Muy bien, entonces yo ahí lo dejaría. Ya son las 4. Entonces, si hay preguntas, con mucho gusto podemos resolverlas. Yo tengo una consulta, bueno, no, solo un comentario, ¿verdad? Estaba viendo lo que usted hablaba, licenciado, de lo de la duración de los imperios. Yo veía la tabla que usted nos mostró y veía cómo hay una propensión a la disminución de la existencia de estos imperios, ¿verdad? Cada vez más cercanos a nuestros días, como por ejemplo el de los imperios portugués y el español, que duraron alrededor de 400 y 500 años. Luego el imperio inglés, que alrededor de 100 y algo de años, y ahora pues el imperio norteamericano, pero sí vi una marcada... hay una tendencia. Una tendencia a la disminución de cada imperio, ¿verdad? Entonces, me imagino yo, o esa es la tendencia, que el actual imperio norteamericano pues también va en la misma dirección, ¿verdad? Exactamente. Mire, como yo he oído, le recomiendo mucho a Atilio Borón. Atilio Borón es un hombre egresado de Harvard, es un argentino y él es muy crítico del sistema capitalista. Es muy crítico, ¿verdad? A él le dijeron en Harvard que lo iban a cambiar, que lo iban a volver un capitalista, pero él sigue con su postura de izquierda, socialista, marxista. Entonces dice él tiene un video donde él habla de que hay los mismos tanques de pensamiento que hay en Estados Unidos, ya se han prefigurado escenarios de cómo va a ser el final de Estados Unidos.
gente de Estados Unidos, pues, ¿verdad? Son tanques de pensamiento donde ellos hacen análisis que puede ser una cosa así como un aterrizaje de un avión, ¿verdad? Lo pone él. Un aterrizaje de un avión que puede caer de improviso y estrellarse y matarse todos, o puede ser un aterrizaje así forzado en donde el piloto hace maniobras y todo eso viene tal vez con un motor encendido, agarrando fuego, y logra aterrizar y logra salvar a toda digamos, la tripulación y la gente que viene en el avión. Él habla de esas posibilidades, ¿verdad? Miren, un imperio como los Estados Unidos, tal vez no lo vamos a ver ni nosotros, ¿verdad? Ni nosotros caer, pero va a haber hay una declinación, porque él ha ido perdiendo la guerra económica. Por ejemplo, la economía de Estados Unidos es una economía financiera. Y ustedes saben que lo financiero es producto de la especulación, pero no es economía real. Todos los chinos sí tienen una economía real, ¿verdad? Ellos producen las mercancías, las venden y las venden a precios muy competitivos, y Estados Unidos por eso es que está en contra de China, está en contra de Rusia, en contra de Corea del Norte. Todos son enemigos de él, ¿verdad? Quisiera destruirlos, pero no va a poder porque él mismo está en declinación. Alejandro, ¿le levantó la mano, licenciado? Sí. ¿Quién levantó la mano? Fui yo, licenciado. Ajá, dígame. Sí, licenciado, yo he escuchado últimamente que pues el mundo está entrando en un periodo de desdolarización, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de lo de Rusia, pues se han dado cuenta que pues hay maneras de cómo hacer transacciones, ya no únicamente usando el dólar, ¿verdad? Digamos que igual como a Rusia le cancelaron el SWIFT, que era es un método mundial, ¿verdad? Para hacer las transacciones, Sí. pero ellos desarrollaron el propio, ¿verdad? Entonces se han dado cuenta, pues, digamos, el BRICS, porque eso es lo que a mí me gusta de todo esto, que está la OTAN, pero también está el BRICS. Entonces, sí, correcto. entre ellos, ¿verdad, licenciado? El BRICS está creciendo, hay más economías que están dejando de comercializar con Estados Unidos. Me parece que Chile fue un país que tomó esa decisión, si no recuerdo mal. Si no, usted me corrige, pero ya hay muchos países que están dejando de comercializar con Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos siempre pone sanciones. Si, digamos, usted no exporta lo que había prometido, sanción, o si no les parece algo, sanción. Entonces, me parece que, digamos, del lado del BRICS, ellos son un poco más permisivos en eso, no son tanto de sanciones, ¿verdad? Entonces, sí, me parece bastante pues interesante lo que usted estaba mencionando de las guerras y todo lo que está pasando hoy en día, ¿verdad, licenciado? Sí, correcto, Alejandro. Fíjese que, mire, los BRICS, como ustedes saben, está formado por las siglas, ¿verdad? De Brasil, Rusia, ¿verdad? La I es de la India, la C de China y la S es Sudáfrica. Y si quieren unir otros, ¿verdad? Hay un BRICS ampliado. Hay muchos países que quieren formar parte de los BRICS.